todavía somos muy de heredar ideas, todavía piensan que la plástica pues que es eso, que es divertirse, que también es divertirse, pero que no sirve para nada más. Desarrollar destrezas de pensamiento, que es algo que no solo sirve para plástica, reflexión, análisis, crítica, y promover una ciudadanía activa, ¿vale? Que viese cómo se podía tener desde el aula una conciencia social y solidaria. Vale, os voy a explicar las fases que seguimos un poquito en el proyecto, que fue el diseño dentro del aula de las pinturas, la creación, la exposición, que es muy importante, exponer sus trabajos a todos los compañeros, y por último la realización. Vale. Bueno, está un poquito pequeño, pero os lo voy contando. También yo tenía trabas, porque cuando hice la introducción a los alumnos, les hice la introducción, busqué unos vídeos donde otras personas habían tenido experiencias similares. Entonces, en cuanto se lo conté, todos dijeron, pero vamos a hacer eso, pero lo vamos a hacer, o sea, que estaban pensando en el final. Entonces llegué y empecé a rezar, dije, por Dios, que a los de la asociación esta les guste, porque si no aquí los alumnos me apalean. Dios mío, porque era eso, porque cada vez que había una fase decía, pero esto, claro, es que lo hemos hecho así porque luego lo vamos a hacer, ¿verdad? Y yo, ay Dios mío. El producto final, como os he dicho, que tenían que presentar era el diseño en una maqueta tridimensional. ¿Por qué? Porque en primero de la ESO, uno de los grandes también olvidados es las 3 dimensiones, ¿no? Tendemos a las 2 dimensiones, pero realmente cuando el diseñador trabaja en 3 dimensiones. Luego, en el diseño vimos que tuviesen los contenidos del currículum, pues todo, objetivos, contenidos, y hicimos una evaluación inicial con una rutina de pensamiento donde los alumnos realmente demostraron que no tenían ni idea, o sea, no eran conscientes ni de lo que había a su alrededor les pudiese influir en ellos, ¿no? Organizamos los grupos. Los grupos los hicimos, bueno, la verdad es que son alumnos que de primaria ya tienen bastante costumbre de trabajar, entonces ya saben cómo funcionan los roles, se saben organizar muy bien, pero los grupos los organizamos nosotros para que fuesen grupos heterogéneos. El aprendizaje basado en proyectos no debemos olvidar, porque es que muchas veces se nos olvida lo que aprendimos al principio de tanto practicarlo, que es una herramienta metodológica para la atención a la diversidad. Entonces tenemos que tener eso muy presente. Luego les hicimos una temporalización, les dijimos las sesiones con las que contaban, que realmente fue todo el curso escolar, teniendo en cuenta que para mayo estaba planificado más o menos la realización de las pinturas, y empezaron con la investigación. Cuando empezaron con la investigación y empezaron a ver que a nivel mundial se estaban utilizando la pintura, la decoración pictórica para acompañar a los enfermos, y cómo por medio de la pintura, de la música, se podía influir tanto en el estado de salud de una persona, alucinaron. Vamos, ahí ya su grado, es que según íbamos dando pasos en el proyecto, el grado de motivación pues iba creciendo, y por supuesto el grado de implicación, el grado de trabajo, es que fue muy fácil porque es que lo iban haciendo ellos todo. Por supuesto, buscaban información, nos apoyábamos, bueno, diseñaron un portfolio, ¿vale? Para ir cogiendo cada uno la información, bueno, el proceso que se veía, y fue una de las herramientas más importantes a la hora de la evaluación, de hacer una evaluación de seguimiento de todo el proceso. Hacían mapas conceptuales, luego hacían mapas conceptuales individuales, luego los compartían, hacían uno final, así mediante el diálogo, el consenso, iban avanzando en las diferentes fases.
Luego empezaron a hacer los primeros bocetos, ya decidieron las temáticas. Vale, aquí tenemos bocetos y las maquetas finales, ¿vale? Claro, ¿qué les pasaba? Que primero, ellos pensaban, hacían los bocetos como si fuese para un espacio, trabajaban en bidimensional y de repente les decía yo, pero ¿cómo has puesto aquí? Ya veis que han dibujado como una mesita. Yo decía, pero ¿cómo has puesto aquí una cebra si hay un mueble? Y porque yo les di un plano de cómo iba a ser la habitación. Si hay un mueble te va a tapar la cebra. Anda, es verdad. Pues si aquí hay dos camas, pues vas a tener... O sea, a nivel compositivo, que es lo que siempre en mi asignatura es súper complejo, porque claro, hacer la composición les estás hablando de las meninas, les estás hablando, pero es que luego tienen que saber que cuando tú vas a hacer un planteamiento real y de repente tienes dos camas y hay un hueco en medio, pues ese hueco tiene importancia, pero cuidado que hay unas lámparas, o sea, les pusimos de todo a los pobres. Y además, cuando cogían y decidían que iban a hacer una cebra y una jirafa, que aquí está en boceto, decía yo, vale, de acuerdo, ¿y cuánto mide la cebra? ¿Y cuánto mide la jirafa? Porque recuerda que la asignatura de biología, y es que hasta para elegir, esto lo hicieron sobre la sabana, no sabían qué animales había en la sabana, de repente te plantaban ahí un loro, que decía, pero en la sabana hay loros. Uy, vamos a buscar otra vez, los pobres. Luego os contaré bueno, por ejemplo, aprendieron sobre los fondos marinos, los arrecifes de coral, cómo van especies que pueden competir con otras, cómo van los bancos de peces, cómo se organizan. Pues, y encima los pobres lo tenían que hacer a escala, por lo tanto me decían, no hemos hecho tantas reglas de tres en la vida, vamos a buscar otro método para simplificar esto. El profesor de matemáticas dijo, espérate que yo también me meto en el ajo, porque escalas, áreas, o sea, ahí nos metimos todos. Mientras tanto, yo les acompañaba, vamos, cuando había, bueno, lo que hacíamos era organizar todas las semanas 2 horas de proyecto, de las 4 que tiene la asignatura, 2 horas de proyecto, y además juntaba 2 horas de la tarde, y así podíamos, porque es que es muy complicado, les cuesta un poco coger, bueno, igual que a nosotros, o sea, si lo dejas y luego coger el hilo, casi pierdes más tiempo que si lo has seguido. Entonces, lo que hicimos fue eso, coger y decir, venga, pues vamos a usar 2 horas de la tarde, engañé a un compañero para que nos dejase, y además en esas 2 horas venía la pintora, no todas las semanas, pues igual una vez al mes, y venía el profesor de biología o el profesor de matemáticas, o de repente decía el de educación física, oye, venga, pásate tú que están hablando de áreas y yo sé que eso entra en tu... O sea, invitaba a los profesores que yo creía que podían encajar. Entonces, organizaron, claro, encima los alumnos que generalmente no solían trabajar en los grupos, estaban trabajando. Por lo tanto, eso supuso que ese rol de es que este compañero está en el grupo y no hace nada, de repente le rompimos todos los esquemas, porque ese alumno que generalmente no hacía nada, resulta que aportaba, y además aportaba ideas, y de repente te decía, es que fulanita, es que trabaja bien. Sí, pues es que nunca habíamos, siempre que habíamos trabajado con ella, entonces esos prejuicios que suele haber en las clases se rompieron. Vale, entonces, ¿qué hicimos luego? Después de hacer el producto final, lo que hicimos fue preparar una presentación en clase, presentaron ellos sus maquetas, y además luego me dijeron, oye Nora, ¿y si vamos, sabéis que escolapios hay, escuelas vías, calle Sevilla y Cristo Rey? ¿Y si vamos a contarles esto a los de primero de la ESO de Cristo Rey de la calle Sevilla? Pues nada, al coordinador pedagógico, oye, que vamos a hacer una excursión, pero eso fue cosa de los críos, y además hicieron unas infografías, ellos, donde les explicaban a los compañeros de los otros coles los pasos que habían dado.
que las infografías las tengo guardadas, las hacían en A3 porque es que son de traca, porque es que es muy gracioso. De repente, pues eso, le ponían exponer, hacer una diana de evaluación, que se hicieron autoevaluación o evaluación con dianas. La verdad es que yo soy muy pesada con las herramientas de evaluación, porque es que, claro, también en la plástica siempre te tachan un poco de no ser objetiva. Entonces soy muy meticulosa con las herramientas de evaluación. Y luego todos pintar el mural, que todavía no habíamos pintado el mural, no habíamos... Bueno, total, me escribimos a la asociación y alucinaron, dejaron que habéis montado todo este sainete. ¿Cuál era el problema? Que en el CERVEL no había más habitaciones para pintar. Tenían que pintar salas de visitas menores, las salas de visita así, que parece que vivimos en una guerra continua porque se están a tope, y ahora que lo sufro con un niño pequeño. Y dijeron, no os preocupéis, vamos a buscar, esto se va a pintar en algún sitio. Entonces, dijimos, ¿qué os parece si le preguntáis al Centro de Salud de San Pablo, que es el centro de salud que está al lado del cole? Igual les interesa. Bueno, encantados, súper contentos. Y nos dijeron, sí, además por las tardes hay muy poca gente, sin problema. Los críos alucinados, porque encima era el centro de salud donde iban a ir sus compañeros, donde iban a ir ellos, donde iban sus padres. Entonces nos pusimos manos a la obra. Ya sabíamos el espacio y los pintores, que al final engañamos a otro, hicieron ajustes en la composición. Eso fue porque nosotros dijimos, pues bueno, pues elegimos una de las maquetas, teníamos 6 maquetas, elegimos un tema. Dijimos, y los otros pobres con lo que han trabajado y lo que se le han currado. Entonces había una temática que era el universo, que para el espacio que había pues estaba muy bien porque había como una zona, uno de las paredes que se podía poner muy bien, pero dijimos, y si metemos cachos de las otras composiciones en la composición final, por eso veis aquí una cebra astronauta, unos marcianos con dibujos de tal. Entonces, lo que hicimos fue ajustar la composición, hacer una primera fase, porque claro, la pintora ajustó también al espacio, cuando fuimos ya estaba dibujado. Fuimos a fondear y a crear texturas y luego perfilamos y los detalles. Fijaos que, pues eso, allá hay una jirafa en un platillo volador, luego aquí hay un pez globo también en una nave espacial. Están todos, ahí está, en el Centro de Salud de San Pablo. Dentro de las conclusiones, cuando nosotros fuimos a pintar el centro de salud, aparte de que, fijaos cómo era, ya era horario de solo por la mañana, nosotros tenemos horario partido, y dijimos, oye, que es que tenemos que ir por la tarde, porque es que es cuando hay menos niños en la sala de visita. Fueron todos voluntarios, hicimos grupos y dentro de su tiempo libre, de su tiempo en la tarde, y fueron. Había niños también esperando, y decían, ¿has visto que esa niña ha venido llorando que estaba mala? Nos ha visto dibujando y ya lo hemos explicado, ya se ha puesto mejor. O sea, vivieron en primera persona el cambio. O sea, para ellos esa transformación de ese entorno tan cercano fue alucinante. Además, antes hablaban del contagio y hubo 3 contagios. Primero, el Centro de Salud de San Pablo, después de hacer las pinturas, nos escribió diciendo que había organizado, ya que era más acogedor, había organizado unos puestos de lectura, de intercambio de libros, de un club de lectura para los niños. Segundo, la Asociación Medicinal decidió que a partir de nuestra propuesta iba a trabajar con colegios. Este año lo han hecho en el Centro de Salud de Sagasta, con otro colegio. Y los alumnos, al año siguiente, en el colegio hicimos una remodelación y lo que era la biblioteca se convirtió en una psicomotricidad muy grande. Entonces dijeron, oye, no, en el nuevo espacio que va a ser bibliotecaria infantil, podemos hacer la propuesta nosotros
para hacer las pinturas de la biblioteca. Además me decían, va, que no te preocupes, que tú ya no tienes que hacer nada, que ya lo sabemos hacer nosotros todo. Digo, hombre, y me decía, bueno, tú nos lo gestionas, hablas con dirección. Y yo, vale, ya no os preocupéis, que yo lo gestiono. Decían, pero el resto ya lo sabemos hacer, no te preocupes. Y efectivamente, vamos, es que el primero fue con alumnos de primero de la ESO, o sea, con unos, mejor dicho, es que son muy pequeños. Y el segundo de la ESO organizaron ellos bueno, le dijeron al profesor de lengua, oye, como es para la biblioteca, te metemos en el proyecto porque vamos a hacer la investigación sobre cuentos. Y el otro me vino a la sala de profesores y me dice, esos monstruos que has creado, porque es que eso, ya ellos solos fueron los que llevaron todo el proyecto, los que pensaron la idea, y en tercero me ven y me dicen, oye, digo, en tercero no tenéis plástica, y me dicen, no, pero a ver si proponemos un proyecto, porque, o sea, el trabajar por proyectos ya lo han asimilado. Los del centro de salud, la verdad, es que fue una pasada, porque es que el agradecimiento a los chicos, ahí estamos todo el equipo, que estos son los dos pintores y todo el grupo de clase, con todas las pediatras, y la verdad es que fue una experiencia increíble. Sí, os he dejado preguntas, chascarrillos. A ver, también hubo dificultades, aquí contamos lo bonito. Es muy complicado, pues eso, son niños, lo hicimos con niños relativamente pequeños, el grado de madurez pues es complicado, lo de apagar fuegos, pues eso, cuando se motivan tanto también cada uno quiere imponer un poco lo suyo, pero bueno, también eso es parte del aprendizaje, o sea que es que tampoco... A ver, cosas que queréis saber. Preguntadme cosas que si no termino muy pronto. ¿Nada? Bueno, en primer lugar, felicitarte porque creo que un proyecto es precioso. Da mucho, recibo casi más luego, ¿no? Por la satisfacción de los salarios, por lo que has puesto en marcha, es un monstruo que has creado, que realmente es lo más grande, ¿no? Sí, sí. Si tuviéramos que hacer un decálogo de los valores de la educación, pues tú aquí hay 11 de 10, ¿no? Como prácticamente. Sí que me interesaría saber un poco cómo has manejado, ya a nivel personal como docente, los momentos de frustración. Pues imagino que algunos ha debido de haber, porque efectivamente los chavales son muy fogosos, pero también se desfogan rápidamente y se vacían y se frustran también, ¿no? ¿Cómo has manejado tú eso? Sí, a ver, lo que pasa que sí que es cierto que cuando los niños, al ser un colegio que tenemos infantil, primaria, secundaria, la coordinadora pedagógica, que en este caso soy yo, me preocupo mucho de que ese aprendizaje de trabajar por proyectos se lleve de una forma muy lógica en relación a la madurez de los alumnos. Por ejemplo, en primaria hacemos pequeños proyectos, pero se trabaja muchísimo el aprendizaje cooperativo. Y si los alumnos son capaces de trabajar bien cooperativamente, tienes mucho ganado. Porque claro, siempre tienes en cada grupo, tienes un líder que te va ayudando. Es que es verdad, es que hay veces que hasta los propios alumnos dicen, ay chica, no te agobies. Y luego el trabajar con gente de fuera, que de repente viene a clases, y lo que tú, claro, cuando estás metido en un proyecto de estos, hay un momento que estás tan metida que es eso, pues mira, pues es que no han avanzado, y de repente venía al aula y me decía, pues la última vez que vine han avanzado un montón, pero ¿cómo puede ser tan ceniza? Pero pues eso, el trabajar con gente de fuera y luego el contar y el hablar, y eso, lo que os decía, de la sala de profesores, el compartir cómo te encuentras también con tus compañeros, que son los que realmente
porque yo llego a mi casa, le digo a mi marido que me ha pasado eso y me mira como... Porque no entiendo, o sea, esto yo creo que es más que un trabajo. O sea, que él lleva su trabajo 8 horas, se va y se olvida. Y yo estoy con el rum, pues eso, de captar... Entonces, compartirlo con los compañeros, que son los que realmente te entienden y los que saben de qué estás hablando, es muy importante. Y además eso hace que también, pues igual con lo de las escalas, o sea, no os podéis imaginar, porque el trabajo que les dio, el escalar las cosas, y de repente eso te decía de matemáticas, no te preocupes, ya voy yo. Y encima de eso, venía el profesor de matemáticas y que ha cambiado en el chiste. Y digo, bueno, esto sí, esto tiene relación con las matemáticas. Y digo, sí, efectivamente, lo llevo diciendo 2 semanas, pero hasta que no vienen de matemáticas no os dais cuenta, no lo visualizáis. Entonces, el sentirte muy acompañada. Yo creo que cuando se hace la planificación hay que poner hitos de buscar que te den nuevas fuerzas, porque es que si no, no lo sacas. Además, duró mucho el proyecto. Intenté ser, claro, cuando ya he hecho todos los años proyectos, pues ya es como que al año siguiente te pides un plus, entonces dices, venga, voy a ser más escrupulosa en la planificación, voy a ser más escrupulosa en la evaluación, en tal, ¿no? Siempre es como eso, las áreas de mejora que decimos, pues yo creo que lo bueno es marcarte un área de mejora. Como digas, tengo que mejorar en 10 cosas, al final al año siguiente no haces nada. Pero decir, venga, el año que viene voy a diseñar herramientas de evaluación, que me voy a centrar en eso. Y es como funciona. Porque es que si no, no te vas. Dime. Darte la enhorabuena porque ha sido un placer ver cómo muchos profes vivimos con mucha pasión lo que hacemos y lo trasladas con mucha claridad. Yo te quería preguntar si trasladasteis toda esta aventura a las familias. Sí. ¿Cómo lo hicisteis? A ver, la verdad es que en nuestro colegio es un colegio que participa. Sí que es verdad que fue como la parte más flojita, ¿no? Les intentamos contar en las reuniones qué proyectos vamos a hacer, pero en secundaria, así como en infantil se pide mucha implicación a la familia, en secundaria sí, va decreciendo. De hecho, para la semana que viene tengo un proyecto de final de curso que se llama Arte en la Calle, que les he pedido a los padres que me preparasen, que hicimos una salida con una ruta que suele preparar el ayuntamiento, pero digo, vamos a prepararla nosotros con los padres. Y tengo una madre que ha decidido acompañarnos porque siempre es eso. Además el colegio es consciente e intentamos, intentamos poner parchecillos, pero es muy complicado. Y yo creo que eso, los padres serán conocedores. Luego sí que es verdad que con el resultado final sí que nos acompañaron, porque claro, muchos iban a los niños a buscar, porque es que algunos no se creían que se iban a ir por la tarde a pintar el centro de salud. O sea, era como que mi hijo en vez de estar en la piscina se va a ir a pintar el centro de salud. Entonces venían un poco antes a ver qué estáis haciendo, a ver cómo habéis... Entonces sí que, pero vamos a estar... Fue durante el proceso, pero no tuvieron un papel determinante. Yo te quería preguntar, ¿cuántos alumnos tenías y cómo podías manejarlo? Pues 27. Los 27 a la vez pintan... No, hicimos... No, hay una imagen que salen así como en una hilera. ¿Sí? Lo que hicimos fue hacer... estábamos 2 horas y hacíamos turnos de 1 hora. Entonces, eso también fue como súper planificado. Los organizábamos por zonas, dejábamos todo el material súper preparado y iban pintando de arriba a abajo para que pudiesen los del segundo turno pintar abajo, y eso, primero fondearon, hicieron los fondos, luego crearon texturas con diferentes técnicas que habíamos pensado, pues con papel albal, pues para hacer los planetas, y luego con rotuladores de estos gordos que usan los grafiteros, lo que hacíamos era perfilar y hacer otro tipo de texturas, pues de los estratos de la tierra, como
Entonces nos hemos organizando así, pero eso pensando tiempos de secado, porque es que encima teníamos el tiempo, vamos, nos dijeron, a ver si nos podéis alargar más de una semana. Y sí, lo conseguimos. Luego otros, los que venían al primer turno, había veces que se quedaban al segundo, pero para limpiar los pinceles, para ir a... O sea, sí, es que eso sí que fue un engranaje porque decíamos, ¿cómo vamos a meter aquí a 27 maromos? Pero no, hacíamos los turnos y se cumplían, sí. Y había, fíjate, niñas con apoyos curriculares significativos bueno, una alumna que me pidió, oye, ¿puedo estar en todos los turnos? Y dije, yo creo que es la primera vez que acabas un proyecto que todos los profesores me decían, pero está yo voluntaria. Pero sí, la primera ha estado limpiando pinceles, ha estado haciendo correcciones, que voy a por agua al chino de al lado. O sea, hizo de todo, pero de todo, ¿eh? O sea, y los compañeros me decían, pero seguro. Digo, sí, es que cuando se motiva a hacer. Así que, sí, esa fue otra de lo más gratificante, ¿eh? Que los alumnos que otras veces con necesidades especiales de todo tipo, hasta emocionales, o sea, niños súper introvertidos que igual no tienen ningún tipo de problema académico, pero que no tienen relación con los compañeros, que no van ni a una excursión, ni a nada, fueron, o sea, cubrimos un montón de necesidades que tenía el aula por medio del proyecto. Bueno, pues muchas gracias por eso.
Si quieres se me quedo aquí contigo y te pasa. ¿Empezamos? Sí, breve presentación de Graciela. Como veis, viene del IES Abenpace y nos trae un... IES Abenpace, además, muy activo en innovación y haciendo cosas muy chulas. Nos trae un grupo de alumnos, de alumnas y alumnos, ¿sí? Que siempre está bien que nos puedan dar su punto de vista. Y bueno, como veis, es un proyecto que se llama La Hora del Tiempo, en cuarto de la ESO, en lengua. Sí, cuarto de la ESO. Y a disfrutar. Vale, pues buenos días a todos. En primer lugar, muchísimas gracias a Etopias por hacer una nueva edición de estas jornadas que son espectaculares y que nos llenan de vitalidad a final de curso, cosa que parece increíble. Y desde luego muchas gracias por dejar que abramos nuestras puertas en el aula del tiempo para compartirla aquí con todos vosotros y vosotras. Bueno, el aula del tiempo, vamos a ver en qué consiste el aula del tiempo. Vamos a ver. Vale. En el aula del tiempo tenemos tres objetivos principales, que son aprender en grupo, vivir la asignatura y uno fundamental que yo creo que es el que motiva que se trabaje por proyectos, que es el de pasarlo bien. Muchas veces no coincide que un profesor se lo pase con una cosa con la misma que con el alumnado, pero intentamos equilibrarlo de alguna manera. Es decir, trabajan igualmente mucho, el profesor disfruta, la profesora en este caso, y aprendemos de manera conjunta. ¿Esta manera conjunta en qué consiste concretamente? Pues en lo siguiente. Sí. Bueno, vamos a ver, en la charla se va a dividir en tres apartados fundamentales que son: primero voy a hablar de los personajes literarios, como qué papel tienen dentro de la clase. Después hablaré muy brevemente de qué es el pasaporte de horas. Y finalmente de dos novedades que he incorporado este año al aula del tiempo. ¿Vale? Respecto al trabajo en grupo, ¿qué hacemos? Estas fotos son del año pasado, Tengo aquí, han venido alumnas de este año y también una representante del curso pasado, con lo cual luego nos dará la perspectiva total. Bueno, ¿cómo hacemos? Al principio del curso, como veis, pido que cada uno escriba cuáles son sus, sus cualidades, sus habilidades para trabajar. Si prefieren los conocimientos teóricos, si prefieren lo creativo. Y con esta información yo conformo grupos de 3. Como son 31 alumnos, tengo 10 grupos de 3. ¿Cómo trabajar en grupo? Pues bueno, se trabajan desde los ejercicios a pequeñas cosas del día a día, actividades cotidianas,
Luego también actividades más especiales como son la presentación oral de cada personaje. Presenta uno, pero los demás le apoyan, le ayudan, construyen con esa persona la presentación. Luego también, desde luego, en grupo lo que hacemos es jugar, jugamos mucho, yo trabajo mucho con móviles. Por ejemplo, al final de cada evaluación hacemos una prueba con Kahoot para ver quién es el grupo que gana, que no necesariamente tiene que ser el que saque mejor notas, como sabéis. Aquí tenemos un ejemplo. Y después también los grupos se pueden unir con otros para formar compañías teatrales, por ejemplo, para representar Bodas de Sangre, que es la lectura de la segunda evaluación, o, como estamos haciendo ahora la tercera evaluación, agruparnos en casas tipo Hogwarts, para ir ganando puntos. ¿Qué más? Bueno, vamos ya con los personajes literarios. ¿Vale? Los personajes literarios. Por cierto, estas fotografías tan bonitas, algunas las he hecho yo y las más bonitas las han hecho pues mi alumnado, en concreto esta la ha hecho Andrea, que está aquí y se ve. Yo les digo, venga, ya que estáis escribiendo mucho, si os queréis hacer fotos Tumblr, como la llaman ellos, bueno, ya las yo también, y se hacen fotos Tumblr y tan bonitas como estas, que ellos saben muchísimo de audiovisuales, pero bueno, eso es otro tema. Seguimos. Bueno, lo primero que hago al principio de la evaluación es que propongo, bueno, trabajo con Google Classroom y propongo un listado de personajes literarios, normalmente pues 30 mujeres, 30 hombres, pueden ser escritoras, escritores, protagonistas de los libros, lingüistas, todo relacionado con lengua y literatura. Entonces, cada uno se adjudica ese personaje por orden de llegada. Previamente hemos hablado de ellos en clase o han consultado ellos por internet, es decir, se han hecho una idea de con quién quieren trabajar, a quién quieren representar, y el primero que llega se lo lleva. Y esto es una gozada porque yo digo, venga, es esta tarde a partir de las 5, ¿sí o no? Y de repente a las 5 me empiezan a aparecer notificaciones, a las 5 en punto, me empiezan a aparecer un montón de notificaciones y esto a mí me da una alegría porque, claro, que una persona adolescente esté pendiente de cogerse un personaje porque quiero ser Lorca o quiero ser, yo qué sé, María Zambrano, pues es muy satisfactorio. Seguimos. Bueno, siempre hay quien se coge lo que quede porque prefiere dejarse a los demás o porque eso está pensado. Bueno, ¿qué hacemos durante las 3 evaluaciones fundamentalmente para representar a esos personajes? Pues escribimos muchísimo, porque es el objetivo, unos objetivos de la asignatura, que escriban mucho, que escriban, Bueno, en la primera evaluación no podía ser tan fácil como solo ponerse a escribir. En la primera evaluación tienen que hacerlo con pluma, tienen que escribirse cartas entre ellos. Yo formo parejas literarias y han de mantener una correspondencia durante el trimestre. Esta correspondencia, estas cartas, por cierto, sustituyen a los exámenes. O sea que tienen un peso en la nota muy importante y de hecho en las cartas, además de que tienen que estar literariamente correctas, tienen que contar la historia, tienen que tener pues, su introducción, su desarrollo. Además, incorporamos lo que hemos dado en lengua en la asignatura, lo que hemos mirado en el libro, con los apuntes, lo que comentabais antes. Hay que poner una perífrasis verbal de obligación. ¿Cómo meto yo aquí una perífrasis verbal? Bueno, pues todo ese tipo de cosas, de las más pequeñas a las más generales, como texto. El texto tiene que ser argumentativo, tienes que plantear tal cuestión. Todo eso, además, tienen que escribirlo con pluma en la primera evaluación, con máquina de escribir en la segunda, y en la tercera desarrollamos también historias mediante tweets, creamos hilos de Twitter, porque hemos llegado al siglo XXI. No lo he dicho todavía, quizá no estéis aquí todos profesores de lengua, literatura, bueno, me consta que no. No lo he dicho, en el cuarto de la ESO, lengua y literatura abarca los siglos, bueno, 18, que es menos jugoso literalmente, pero bueno, lo sobrevolamos un poco, y me centro en 19, 20 y 21, haciendo que correspondan con los trimestres. ¿Vale? Entonces, el primer trimestre está dedicado al siglo XIX y escriben con pluma. El segundo al siglo XX y escriben con máquina de escribir como se escribían las novelas del siglo XX. Y como escribíamos algunos nuestras cartas, etc. Y el móvil para la tercera evaluación. Ahora sí que seguimos. Bueno, escriben sus cartas y las tienen que enviar. El proceso para enviar una carta del siglo XIX al siglo XX pues es muy complicado
porque ha de atravesar pues, los años, los siglos, crear ese espacio, ese agujero espacio-temporal. ¿Cómo lo conseguimos? Pues muy sencillo en el aula del tiempo. Vamos a pasar a la siguiente. Tenemos unos buzones que son mágicos, ¿eh? Estas cosas también funcionan en cuarto de la ESO, ¿sí o no? Bien, un poco... Funcionan, yo creo que... bueno, conmigo funcionaría también, o sea que un poco es lo que aplico. Tenemos el buzón, los buzones tienen nombre, este año hemos cambiado los nombres de los buzones, yo también me lo tengo que pasar bien, buscar estas cosas. La primera evaluación teníamos el buzón Mina Harker, que es el buzón, que es la protagonista de Drácula, que es la que al final se entera de cómo había que acabar con el vampiro, por cierto, es la verdad la protagonista. Bueno, el segundo trimestre tuvimos a Ursula K. Por Ursula K. Le Guin, que falleció además el curso pasado, esta autora de ciencia ficción a la que quería de alguna manera rendirles homenaje. Además les pongo nombres que no saben quiénes son, y me lo dicen, ¿por qué? ¿Por qué se llama Ursula K? Entonces lo tienen que buscar. Han de depositar la carta en el buzón para que llegue. ¿Se la puedo pasar al de al lado, que es que se la doy? No, hay que pasarla. Hay que introducirla en el buzón. ¿Por qué? Vamos a pasar a la siguiente. Porque en el buzón, cuando llegan al buzón, dicen quiénes son y a quién va dirigida la carta. Por lo tanto, entrenamos ahí varias cosas. La expresión, cómo tiene que empezar la frase, no acabarla yéndose a la vez, es decir, un poco de la puesta en escena. Y repasamos quiénes somos durante esos días y con quién mantenemos esa correspondencia. Bueno. Eso es importante. Bueno, lo más importante de todo son las lucecitas extras, que cuando las enciendes cuando se activa el buzón espacio-temporal. Pero bueno, eso es evidente. Venga, vamos a seguir. ¿Cómo me llegan a mí las cartas? A mí conmigo el buzón no funciona y por supuesto no voy a abrir yo una carta y leérmela antes o después de que la haya abierto la persona a la que va dirigida. A mí me llega en PDF. Las alumnas, el alumnado tienen que escanear la carta y mandármela por correo electrónico. ¿Por qué no lo hago por Classroom? Porque por correo electrónico yo puedo abrir el PDF y escribir encima. Y luego le doy a de responder y lo devuelvo tal cual, ya corregido. Entonces para mí es súper cómodo, es muy cómodo. Puede escanearlo o hacer fotos, porque ahora en la actualidad ya todo el mundo tiene el móvil, hace una foto y me lo manda. Así es como me llega a mí, como lo corrijo. Y luego le pongo la nota, las sentencias en el propio mail. ¿Seguimos? Vamos a ver. El otro gran momento, están aquí además las protagonistas, el protagonista. El otro gran momento que tenemos para los personajes literarios es el momento en el que exponen oralmente y presentan al personaje. Este es un momento muy importante, ya que cuentan la vida, muchas veces incluso, como vemos en este ejemplo, se caracterizan, lo cual da mucha riqueza. La presentación no es obligatorio para nada. Además, al principio del curso muchos estaban asustados, pero nos tendremos que disfrazar, yo que nos tienes que disfrazar, y luego cada uno ya compitió a ver quién iba mejor caracterizado, y esto era muy bonito. Presentan y además también incluyen siempre referencias a la persona con la que han mantenido correspondencia, o si por ejemplo tienen alguna relación con otra escritora o escritor presente en la sala, también lo comentan. Es bastante dinámico y es muy bueno. Bueno, y es muy importante que traigan los libros. Vamos a seguir. Me gusta mucho, les pido que durante las exposiciones orales, además de cumplir con los parámetros, la introducción, todo lo que es una exposición oral, traigan siempre el libro y lean un fragmento para que conozcamos la obra, lo que ha escrito, los versos, el fragmento de esa escritora, Bueno, vamos a continuar. Bien, hay una cosa muy importante en el aula del tiempo, y es que, si bien cada trimestre cambian de personaje, en el segundo trimestre tienen que elegir un personaje de diferente sexo, obligatoriamente. En el tercero pueden hacer lo que quieran, pero en el primero escogen a un personaje, en el segundo tienen que cambiar de sexo. Con esto conseguimos que toda la clase todos los miembros de la clase sean hombres y mujeres durante los siglos. Y esto me parece enormemente enriquecedor, y conseguimos cosas como... Bueno, aquí vemos por ejemplo Elena, que fue Gerardo Diego, y Roberto, que después de mucho luchar, porque hubo pelea para ver quién era María Moliner, y os podéis imaginar, yo
emocionada viendo cómo discutían y al final ganó Roberto. ¿Por qué? Pues porque Roberto es de Paniza, entonces eso es incontestable. Pero bueno, eres de Paniza, te quedas con el personaje, fue encantador. Y lo ha defendido, oye, de maravilla. Ser María Moliner es muy importante durante la segunda evaluación porque es el encargado o la encargada, bueno, siempre es María Moliner, de traernos una palabra diaria para exponerla en la clase y compartirla. Este año también hemos tenido a Carmen Conde compartiendo palabras, ya que era el aniversario de la entrada de la primera mujer en la RAE, y esa ha sido nuestra celebración. Como teníamos 2 Carmen Conde, una en cada clase, lo hemos podido aprovechar. Muy bien, vamos a seguir. Hemos podido hacer cosas como la siguiente. Este año, para celebrar el 8M, la Hora del Tiempo ha organizado una exposición en la que todos, como habían sido mujeres, esto era en el siglo XX, habían creado el retrato de sus autoras y además habíamos puesto un QR y un aura para hacer más interactiva, digamos, esa visita, esa exposición. Entonces aquí en la entrada del instituto, que tenemos una cristalera, una pecera que llamamos, pusimos los retratos de todas nuestras escritoras. En el Hora del Tiempo este año somos 73 alumnos y alumnas, con lo cual, bueno, algunas había repetidas, pero imaginas que inundamos en el instituto, bueno, que es bastante grande, es difícil de inundar, pero sí que había retratos de escritoras o lingüistas, personajes literarios femeninos, por los pasillos y en la entrada, lo cual fue bastante motivador. ¿Qué te parece, Isabel? Hace muy bien. Vamos a seguir. Bueno, estos son los... Aquí, si queréis ver el vídeo, jugamos con la realidad aumentada y con los QR. Bonjour a tous les mois. Je suis Flora Tristan, una de las grandes fundadoras del feminismo de la tercera ola. Todas las desgracias del mundo provienen del olvido y del desprecio, que hasta hoy se ha hecho de los derechos naturales e indescriptibles del ser humano. Esto además fue un poco... lo bonito de esto fue un poco lío porque ahora, bueno, han cambiado varias cosas. Yo trabajo, como digo, mucho con móviles y me gusta siempre introducirlos para que no haya un abismo entre lo que es estar en el móvil, con el móvil fuera o dentro de clase. Lo que sí que era muy interesante es que al trabajar, al incorporar este tipo de dispositivo también a la exposición que era puramente analógica en papel, ellos aprendían más, o sea, no solo la visita era más enriquecedora, sino también el hecho de estar preparándola. Vamos a seguir. Bueno, llegamos al siglo XXI. Lo que hacemos es, nos inspiramos en el modelo de Manuel Bartual y su concepto de literatura, es decir, escribir historias mediante hilos de Twitter. Tengo que decir, el año pasado vino Manuel Bartual, lo invitamos, vino al instituto, nos enseñó de primera mano cuáles eran sus técnicas, nosotros pudo disfrutar de la Hora del Tiempo también en primera persona y de hecho nos dedicó un hilo de Twitter, él mismo, lo que fue un hito para todos. Cada uno crea un personaje también basado en una figura literaria del siglo XXI y crea un hilo. Vamos a seguir. La base central, por decirlo de alguna manera, es la cuenta de Twitter de la clase, la que llevo yo, que es la de Girahoras, que es la de la Hora del Tiempo. Ahí es con la que yo voy dando los likes, visto buenos, doy muy poca importancia, les pido que no pongan likes de cortesía, estamos un poco fuera, nosotros trabajamos de otra manera. Y muy importante, ahora estamos concursando, o varios los que pueden van a concursar, los que pueden por edad, etc. Estamos concursando en la Feria del Hilo, que empezó el lunes. En la Feria del Hilo se concursa mediante hilos de Twitter. Y aquí traigo un ejemplo, tengo una alumna que ya ha participado, está participando, que ha cogido el rol de Arya Stark y continúa al final de Juego de Tronos, por si os interesa saber cómo acaba de ver. Venga, vamos a seguir. ¿Cómo hacemos la exposición oral en la tercera evaluación? Pues mediante vídeos booktuber. También nos da mucho juego, los problemas, bueno, este año también tenemos la colaboración del Departamento de Tecnología, ¿verdad, Susana? Un poquito con el tema de edición, etcétera, siendo que ellos ya también traen un bagaje porque siguen a booktubers, aprovechamos ese tirón. Nos gusta mucho, por ejemplo, Andrew Rowley, que es una chica de aquí de Zaragoza, Javier Ruescas, pero tantos otros. Pues seguimos ese modelo. Bueno, y llegamos ya
a lo que es el pasaporte de horas. Voy a ser muy breve con el pasaporte. Es un pasaporte cultural, es lo que se hace. Es decir, se mandan misiones, actividades para realizar fuera del instituto y puntúan dentro de la asignatura, que siempre tienen que ver con lengua y literatura. Por ejemplo, la última es que tienen que ir a la Feria del Libro de Zaragoza, que se inauguró ayer, y preguntarle a una autora, a un autor, cuál es el personaje o el libro que marcó su adolescencia, la misma edad que tienen ellos ahora, Lo hicimos esto también el año pasado y resultó fenomenal. No sé si habéis visto el vídeo que colgué en la página, que mandé para Utopías. Ahí salen, Bueno, ahí, si os interesa, todo esto está resumido en 2 minutos y medio. Bueno, todo, parte de la hora del tiempo, en un vídeo que está colgado en la página web de Utopías, y aparecen los escritores ahí hablando. Vamos a seguir. Este año, por ejemplo, una misión de principio de curso fue la de asistir a Rasmia, que era el primer festival de poesía joven. Entonces fue increíble porque estaban los